Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión del video podcast de Nomos Político, después de arreglar algunos problemas técnicos que nos llevó a tener solamente el podcast de manera en audio en las semanas, un par de semanas. Ahora ya estamos presentes en video, esperamos que todo salga bien y podamos editar y poner en público este video podcast. Les saludamos Miguel Ángel Valenzuela. y Amando Basurto. Hoy vamos a platicar de, digamos, de tres temas generales que han estado en los medios por razones obvias. El primero es, Miguel, esta tensión, complicada reacción y también las consecuencias que generaron artículos que se publicaron desde los Estados Unidos, pero también en el país, sobre investigaciones que se realizaron donde posiblemente, para saber si hubo relaciones, digamos, entre el narcotráfico y las campañas del señor López Obrador, ¿no? Esto llevó a una serie de respuestas por parte de la presidencia que no parecían, no es que usualmente dé buenas respuestas, pero estas parecían un poco más virales, virulentas, y llevó a este elemento que platicaremos, digamos, poco ético, de hacer público el número de la periodista corresponsal de New York Times en México, cuando hizo pública la carta que le hizo llegar para ver si quería responder a algunos puntos sobre la investigación, ¿no? ¿Cómo ves, cómo viste el asunto? Sí, primero, pues yo creo que sí invitar a quienes nos ven, nos escuchan, que lean justamente los artículos, están accesibles, tanto los del Times como los del País, ¿no? Y vean realmente lo que dicen los artículos, ¿no? Y en efecto, como bien comentas, Amando, pues cuento que ha habido investigaciones desde hace 2, 3 sexenios sobre campañas justamente de Andrés Manuel López Obrador. Y pues lo que trata de establecer dichas investigaciones es si hubo dinero de narcotráfico particularmente a campañas de López Obrador. Lo que se comenta un poco en los artículos es que no estaba muy clara las fuentes, era muy difícil corroborar lo que se decía, y que en realidad en el momento el gobierno estadounidense pues desechó las investigaciones, ¿no? Ahí quedaron. El gobierno actual de Biden ha dicho que no le interesa, que es un asunto cerrado, que no va a abrir otra nueva investigación. La cuestión, como bien comentas, Amando, es la respuesta del presidente, ¿no? Claro. Y yo creo que en dos sentidos. Por un lado, cuando enseguida de la carta él, en la mañanera al día siguiente, se pelea con el New York Times, lo llama un pasquín, no sé qué, eh, y muestra la carta que le envió la corresponsal del Times en México. El problema es que no está mal que muestre el texto, esto pues, también lo puede hacer, pero en la carta estaban los datos personales de la periodista, tenemos el número telefónico particular, personal. Eso ya, eso está violando una ley. Eso ya se puede cuestionar. Como bien comentabas, la respuesta muy virulenta, de alguna manera llama la atención. Por supuesto que hay lecturas de los diferentes bandos, ¿no? Ahora, la cuestión está, me parece a mí lo más grave, digamos, del asunto, es que al día siguiente de esa mañanera en que él presenta la carta, una periodista de Univisión le pregunta en la propia mañanera, le dice, bueno, el presidente, usted puede, por supuesto, defenderse, puede comentar, puede criticar, puede eso, por supuesto que lo puede hacer. Lo que no puede hacer es mostrar el número personal de la periodista. Eso estuvo mal, ¿no? Y él, yo creo que pudiendo haber dicho, bueno, creo que sí, fue un error, bla, 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 se disculpa, y asunto salvado, Sí. digamos, no, defiende haberlo hecho, ¿no? Lo cual ya es increíble, ¿sí? O sea, ¿cómo puedes defenderlo? Por supuesto, estuvo mal. Y luego, peor, o sea, la periodista, en efecto, pues sigue
insiste, ¿no?, en la pregunta, porque primero realmente no le contesta a López Obrador. Ujú. Se va medio por las ramas, critica al Times, y es que se están metiendo, y luego criticando, si es que bueno, ustedes calumnan, yo no puedo hacer nada, y ustedes dicen, no pueden ni tocarlos con el pétalo de una rosa, como que no sé si se empieza a calentar López Obrador, o empieza a perder el control, no, la verdad no sé. Pero entonces cuando dice, y esto creo que es lo que más llamó la atención, mi autoridad moral está sobre esa ley, cosa que después repito un poco más adelante en la propia mañanera. Este, Eso sí me parece que es de llamar la atención. Creo que eso se puede discutir en muchos sentidos. Este, yo primero, cuando lo escuché, me acordé de los 16, L'État c'est moi, y luego me acordé de Nixon, cuando dijo, lo que es un presidente es legal, ah, caray, ¿no? Este, Cuando lo dijo, ya no era presidente, eso sí, se le hizo en una entrevista a Frost, y ahora esto, híjole, sí es como de llamar la atención, ¿no? Yo creo que el presidente sí tiene, no el que sea, ¿no? Tiene autoridad moral, por así decirlo, en ciertos momentos, ante ciertas circunstancias, pero cuando hay una afrenta, una amenaza, una agresión, una descalificación, lo que sea, al país, al Estado, pero no cuando es al gobierno, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo creo que ahí sí ya no aquí. Por supuesto que no tiene razón López Obrador, evidentemente no la tiene, hizo mal, violó una ley, es serio, es grave, creo que por supuesto que lo es. Y esa respuesta de, pues si ella teme que cambie su número telefónico, es una estupidez, es una reverenda estupidez, francamente, ¿no? Yo sí creo que fue un grave error, francamente. No sé si fue con intención o no fue con intención, eso sí no lo sé, ¿no? Eh, Porque bruto no es López Obrador. Igual le perdió el ¿Sabes? control, ¿no? Sí. Pero no sé si fue con o sin intención. Pasado mañana empiezan las campañas, no sé si por ahí le está jugando, no sé. Pero en términos de lo que pasó en la mañanera, creo que sí fue un grave error. Aunado con el siguiente tema que ahorita platicaremos, creo que también puede por ahí darnos una idea, entiendo ahí sí a la posición que dice, es que esto refleja o desnuda lo que es y cómo piensa López Obrador. No sé tú cómo veas ese asunto en particular, Amando. Yo, es que un poco en términos de cebolla me parece que tiene muchas capas. Sí, Eh, Primero, la respuesta de López Obrador a los artículos que se presentaron sobre las investigaciones me parece en mala idea, me parece en una mala forma. Evidentemente tocan fibras sensibles, ¿no? Con respecto a su trabajo como candidato, que pues, se lo hizo muchos años, entonces, ujú, ¿no? Y por otro lado, el de New York Times toca a su familia. Entonces sí, me parece que hay sí fibras sensibles que llevaron a una muy mala respuesta por parte de López Obrador. Aparte de que no es necesariamente muy inteligente a responder este tipo de cosas, ¿no? ujú, Una era aclarar, ¿no? Todos los artículos que salieron, incluyendo el New York Times, por desgracia, eh, no ponen al principio, no aclaran al principio que eso es un artículo basado en información que no está verificada, que no llegó a ningún lado y que son sí, una investigación que fue cerrada. Si no hacen lo contrario, plantean, sí, se investigó al candidato y posiblemente se le encontró algo y después alguien políticamente cerró la investigación. Lo cual evidentemente es torpe decirlo porque la investigación, especialmente aquella de 2006, incluso si fuera la de 2012, a Estados Unidos hubieran visto al señor López Obrador como un populista que puede ser un problema en la región, pues era muy fácil usar lo que tenían de investigación en contra del entonces candidato. No hay una razón política, es decir, están planteando ujú, el problema político hoy con la investigación que se hizo hace muchos años. No, ujú. no tiene lógica Son momentos cerrarla. distintos. Una, dos, la investigación no era sobre López Obrador, la investigación era parte Exacto. y salió el nombre, ¿no? Intentaron seguir la pista y no pudieron verificar nada y entonces echaron para atrás. Como todas las investigaciones, abren líneas de investigación y se cierran cuando no hay, Ujú, ¿no?
Eso no lo digo yo, lo dicen todos los artículos, ¿eh? Sí, Todos sí, los así artículos es. dicen eso, pero no lo aclaran al principio. Y entonces engatusan al lector, además especialmente al lector huevón que no lee toda la nota, sino el encabezado y a veces la primera parte, Y así se informan. y así no se informan. Y Sí. y Así entonces, opinan. así, y Sí. después opina, ¿no? En un párrafo al centro del texto dicen claramente, nada de esto está verificado. Sí, así Nada de es. esto está verificado, no fue verificado por la autoridad, no está verificado por nosotros, pero déjenme seguirles contando. Entonces siguen, ¿no? Con el artículo. ¿Para qué es para qué es ese párrafo? Es un disclaimer, ¿no? Oye, es que no está, ahí dice, nada más que no leíste. El sexto Sí, párrafo dice que no está verificado. Oye, pero no me lo dijiste al principio, yo estoy leyendo como que está verificado. Pues sí, pero lo que pasa es que no estás leyendo completo. Es un disclaimer, es una forma de así es. protegerse, ¿no? Y salirse por... Y la otra es que evidentemente, pues si usas la cara del presidente en tus artículos, pues parece que lo estás acusando o que hubo una acusación seria frente a él que no hubo. El señor López Obrador tendría que preguntar al gobierno estadounidense, oigan, ¿qué onda con esto? Y el gobierno estadounidense debió haber dicho, nosotros no lo estamos haciendo, no hay ninguna línea abierta. Oye, pero esto se fugó de la DEA, pues sí, pero ya tienes más de 10 años para entender que esto funciona así. Hay partes de la burocracia que se manejan solas, tienen Claro. agendas grupales e individuales específicas. Alguien en la DEA probablemente soltó esta información desde el año pasado y la han estado siguiendo, se la repartieron entre varios periodistas, la fueron siguiendo y se armaron los artículos. Sí, me parece con intenciones políticas, porque salen en el momento en el que salen, Sí, ¿no? los gobiernos no actúan monolíticamente, Sí, no, ¿no? no. Y Y menos, el presidente no se encarga de ver todo, claro, pues. no, pero más el estadounidense, ¿no? Pues, O sea, no, sí. no, no, pero ni de No, broma. Que le pero pregunten aquí Camarena. O sea, gente de la DEA lo entregó un agente de la CIA, ¿no? O sea, sí, no actúan pero como todas las monolitos, burocracias son por iguales. supuesto. O Todas las sea, hay burocracias, hay diferentes unas que se comunican mejor intereses. que otras, Así ¿no? es. Y algunas Este, cosas sí, otras cosas no. Así Es es, así complejo. es. Entonces, aquí es evidente que el gobierno estadounidense ha dicho todas las veces, no hay ninguna investigación abierta, pero la otra parte que no dice abiertamente es alguien se nos está saliendo de la rama porque nosotros necesitamos estar en buena lid con el gobierno mexicano para que nos eche la mano en cuanto activemos lo que tengamos que activar en Así términos es. de migración, y no queremos estar en pleito y alguien nos está bombardeando desde abajo. Entonces, López Obrador tampoco es muy, digamos que tampoco es tan inteligente para entender que esto no funciona así. Entonces, él cree que es un complot desde Estados Unidos, desde el gobierno estadounidense. No, no funciona así. Hay que entender estos Claro. elementos. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es el asunto de la privacidad. Yo, por supuesto que la privacidad hay que mantenerla. Yo creo que hay elementos de privacidad que son muy exageradas, especialmente los estadounidenses son muy exagerados con el elemento de privacidad. Cuando ellos han creado las principales redes sociales en donde todos soltamos toda Sí, nuestra exacto. información, es decir, no le vayan a darle el teléfono a la gente de la New York Times, seguramente ya se lo dio a Google, a Facebook, a Twitter, todos lados. Es decir, tenemos un problema medio extraño, ¿no? Con respecto a la seguridad de nuestros datos privados, especialmente el número telefónico. Yo lo platicaba en mis cursos con mis alumnos, que hace muchos años, de 20 años, me acuerdo muy bien, en Estados Unidos se sigue usando probablemente muy poco WhatsApp. Pero entonces, cuando yo vivía en los Estados Unidos, yo cuando me fui de aquí, la gente no te daba su número telefónico. Cuando tú le pedías un número telefónico a un extraño, usualmente te daba su correo electrónico como diciendo, ahí te puedo bloquear si no me interesa, lo que sea, y hay un espacio. Nadie daba su número telefónico. Regreso a México y todo el mundo te dice, ¿me das tu WhatsApp? Mi Así WhatsApp es. no existe. Solamente te puedo dar mi número telefónico. Ahora les pregunto e invito a todos los que puedan ver esta emisión que revisen su teléfono y Sí, revisen en sus grupos de WhatsApp cuántos números telefónicos de gente que no conocen así tienen, es. ¿no? Entonces, privado, privado, come on. O sea, entiendo, no estoy diciendo que esté bien lo que hizo. Nada más la lógica de que es privado y es como que vieron mis partes privadas, no funciona así. El teléfono se ha vuelto algo demasiado público, e incluso el personal. Ahora, patético a lo que hemos llegado, todas probablemente, en que trabajamos para una institución como el New York Times y lo que pongo cuando firmo como periodista del Así New York Times es mi número personal y no el de la oficina. Se llama torpeza también, ¿no? No habría que llegar a sí, ese eso es punto, raro. ¿no? Eso es Sí, raro. o sea, el de la oficina, ¿no?
Para eso están, para eso uno tiene asignados teléfonos de trabajo, pero bueno, eso implica otra explicación. Habiendo dicho eso, me parece que la idea de hacerlo público es mala idea. Yo no creo que ojalá que no entre su vida en peligro de esta ni de ninguna de las personas en las que se han vuelto públicos Sí, sus no. números. Porque esto lo que generó, para mí el problema es que generó esta bola que además muestra lo irrelevante. Mostrar ahora tenemos acceso, tuvimos por ratos acceso a los números de Claudia Sheinbaum, Xochitl de Xochitl Gálvez, Gálvez, o sea, de los dos lados un ¿verdad? Sí, montón de números, sí. ¿no? Y probablemente ninguna de estas vidas corra peligro hoy en día porque se mostró su número telefónico. Pero eso genera, ¿no? Es interesante, genera una gran consecuencia que es completamente irrelevante, porque pues no puede pasar de que te manden mensajitos estando te dando lata y pues nada más bloqueas la aplicación o silencias cierto tipo de llamadas nuevas o números nuevos y ya se acabó. Para eso sean los números, los teléfonos inteligentes. Entonces, me parece que ahí está un poco el asunto. Por supuesto, es desde el poder, desde la presidencia, nadie, López Obrador, ni nadie debería demostrar números, especialmente de alguien a quien está criticando o denostando. Me parece que es muy mala idea. Ujú. Y sí, nunca, especialmente él, que evidentemente usa esta muletilla de decir nadie por encima de la ley, más que yo, Sí, ¿no? Por supuesto, sí, es una tontería, es una sí. babosada. Se equivocó. El problema es que en su gran egolatría, pues no puede reconocer que se equivocó, ¿no? ¿Por qué es tan ególatra este baboso? Pues es muy fácil. El señor era don nadie, llegó a gobernar la ciudad, llegó a gobernar el país a pesar de remar contracorriente de todo. Pues por supuesto, él se siente que es medio sagrado porque logró lo que nadie había logrado y lo que nadie creía nunca que iba a poder lograr, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, hay que reforzar su egomanía si tiene mucho. A pesar de, a diferencia de muchos de nosotros, él sí tiene con qué reforzar su egomanía locuaz y por eso no puede disculparse. Yo creo que ahí también está un error. Hay que reconocer el error. Debió de haber dicho, yo también estoy de acuerdo contigo. Miren, me equivoqué, el teléfono no debió de haber aparecido, ella no tiene culpa directa sobre esto. Sí está mal que se metan con mi familia, especialmente porque no está mal que se metan con la familia del presidente. Está mal que se metan con la familia de quien sea sin mostrar pruebas. Sí, No importa de quién sea, la familia de quien sea. Si no hay pruebas, no pongas en los medios el nombre o la referencia de familiares. Pues, si de él no tienen pruebas, pues menos de los hijos. Ahora, si nos muestran las muestras de las pruebas de los hijos y que los hijos cometieron actos ilegales, pues que los refundan en la cárcel. totalmente. Esa es la idea, ¿no? Pero sin pruebas, ¿cómo le hacemos? Ahora, no es lo mismo hacer una prueba en un juicio que hacerla periodísticamente, pero señores periodistas, hagan bien su chamba, ¿no? O sea, muestren por lo menos cierto nivel de verificación de sus notas sobre la información que presentan sus notas para que no pase esto, ¿no? No es la culpa necesariamente de los medios, pero sí es un ping-pong complicado entre una institución poco institucional y los medios que se prestan para este juego pues, de clics, ¿no? Porque en realidad es un asunto de que la gente vea y venga a leer Exacto. mi artículo y ahí El vamos todos clickbait tensos a leer su babosada, porque la verdad es que el artículo, es muy incluyendo el simplón. New York Times, no vale la No, pena no vale la los pena. minutos que No, gastas no vale la leyendo. pena. La verdad es que es una babosada, pero Sí, bueno, así lo veo, ¿cómo lo ves? sí, no, sin duda, vamos, no vale la pena. Lo que sí yo digo es que si van a opinar, pues léanlo. Les va a tomar 4 minutos leerlo, ¿no? Entonces, para opinar con base en algo y sepan ustedes qué dice el artículo. Por cierto, el Times publica el artículo después justamente que el presidente en la mañanera expone a la periodista y el número, y en fin, ¿no? Entonces, bueno, por eso sí, el no vale la pena, no solo decimos nosotros, lo ha dicho gente de todo el espectro, lo dijo lo dijo Castañeda, lo dijo Hilar Camín, lo dijo, muchos lo han dicho, Eh, ¿no? Entonces, bueno, el tipo como tal no vale la pena. La cosa es, claro, como hemos dicho, la respuesta. Em, Ahora, bueno, solo para aclarar, creo que sí estuvo muy mal, ¿no? Contra el presidente mostrar el número, creo que está mal. También entendiendo, es un mundo actualmente en el que renunciamos
todos y todas a muy buena parte de nuestra privacidad, ¿no? Nos hacemos a ella felices de la vida. No solo dando el teléfono a tal o cual plataforma, ¿no? Sino mostrando nuestra cotidianidad, dónde comemos, a dónde vamos, dónde corremos, dónde tenemos una necesidad de mostrarle al mundo en dónde estamos y que nos validen de una manera espeluznante. Eso creo que es de lo peor que hay en la sociedad actual. Pero es cierto también que nosotros renunciamos voluntariamente justamente a ello. Yo esto lo comenté hace muchos años en una entrevista cuando comenzaba toda esta cuestión de los Wikileaks, ¿no? Ujú. Ay, es que el espionaje, y yo decía, pero por favor, si todos renunciamos a nuestra cotidianidad, ¿no? Pero bueno, eh, una cosa es renunciar, otra cosa es que, pues que te muestren, ¿no? Sí, que te Evidentemente, exhiban en público, sí. no, por supuesto que no, no es lo mismo. Entonces creo que sí estuvo mal. Ahora, en cuanto a la respuesta particularmente, ¿no? De mi superioridad, digamos, moral, ¿no? Está sobre esa ley, sobre la ley, en fin. Justamente en un programa ahí de análisis comentaban que también de repente los ves y ves cómo te das cuenta cómo les gana el anti-López Obradorismo y sacan cosas realmente absurdas. Castañeda trae unos comentarios que francamente se ve que le gana el estómago al ex canciller. Y por ahí justamente decían, es que asumirse por encima de la ley es de lo más antidemocrático. Y uno de los que estaba ahí, y no me acuerdo del nombre, no sé si es Germán Tello, no sé si por ahí tú te acuerdas hablando del nombre, En- este, pero él decía, yo dije, vaya, hasta que alguien aclara las cosas. Dice, a ver, no, 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 no. Es antiliberal. O sea, antiliberal sí es, ¿no? Porque el ujú, liberalismo no puede haber nada por encima de la ley, ujú, ¿sí? Antidemocrático o no, antidemocrático no es, ¿no? Puede ser antidemocrático si es que esa democracia es liberal, pero depende qué tipo de democracia sea, si no es la única. Entonces, no es necesariamente antidemocrático, y eso es importante, porque ahí sí hay un proyecto político, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo, se puede discutir, ¿no? ujú. Pero sí es una visión en la cual si el presidente es electo por la mayoría del pueblo, entonces sí tiene esa, digamos, esa representación, Legitimidad, ¿no? legitimidad exactamente, Ujú. que le permitiría, de alguna manera, responder a una afrenta al gobierno, no al Estado, sino al gobierno. Porque ahí sí se entiende prácticamente como lo mismo el Estado y el gobierno, por esa representación, ¿sí? Y ahí sí hay un proyecto político, ¿no? Repito, podemos estar de acuerdo o no. En este momento sí somos una democracia liberal, ¿no? Más o menos en ambos sentidos, pero bueno. Este, ahora, eh, yo creo que si el presidente tiene esa legitimidad y puede actuar de esa manera, si hay una amenaza al Estado, no al gobierno. Aquí no la había, por eso creo que hizo muy mal en cómo respondió Andrés Manuel. Ahora, otro elemento que creo que vale la pena y está ligado justamente con esta visión de él mismo, como bien comentaste, Amando, incluso de su proyecto político, tiene que ver con lo que dijo con respecto a la Suprema Corte y particularmente a Saldívar, el otro ministro de la Suprema Corte, ¿no? Todo Ujú. Saldívar. Cuando dijo, bueno, pues sí, nos reuníamos, ¿no? Con el ministro Saldívar y hacerle ver de una manera respetuosa de la autonomía de la Suprema Corte cuál era la visión de la presidencia y cuál creíamos que debería ser el camino en tal o cual caso especial, ¿no? Se sigue señalando que en ciertos casos especiales sí nos reuníamos, le hacíamos ver cuál era nuestra opinión, ¿no? Eh, respetando la autonomía. ¿Sí? Como, bueno, pero también señalando, de alguna manera, ¿no? Parecía indicar López Obrador que eh, esa debería ser realmente la relación, ¿no? Entre el Ejecutivo y la Suprema Corte. Sí con autonomía, pero también con cercanía, ¿no? Haciendo ver cuál consideraba el Ejecutivo que era el camino de acuerdo al proyecto político. Y ahí, también por cuestiones de mis clases, me acordé de Andrew Jackson, que de muchas cosas me recuerda a López Obrador, ¿no? Y el juez Tani particularmente, ¿sí?
que cuando en un caso en Massachusetts, algo que decía Andrew Jackson es que el gobierno, o sea, su tarea primigenia es favorecer al pueblo, ¿no? No únicamente los intereses empresariales, sino primordialmente al pueblo. Y si hay alguna controversia que favorezca al pueblo, eso debe sentar precedente. Eso es lo más importante. Y el caso particularmente en Massachusetts, para ubicarlos y ubicarlos de que estoy hablando, es que una empresa, digamos, tenía el monopolio para la construcción y el manejo de un puente que conectaba Boston con qué lugar. Y entonces otra empresa dijo, yo también quiero construir uno. Esta empresa que ya había, la empresa A, era un puente con peaje. La empresa B dice, yo voy a hacer uno, pero va a ser gratis. Entonces, se le da el permiso. La empresa A, en su momento, no se puede porque yo tengo un acuerdo con el estado de Massachusetts en que solo yo podía hacerlo. Entonces van a la Suprema Corte. La Suprema Corte de Tani, justamente siguiendo la línea o la lógica de Andrew Jackson, dice, ok, sí, la empresa B sí puede hacer ese puente porque el beneficiado es el pueblo, ¿no? En interés público, sí. Exactamente. Entonces, un poco, Andrés Manuel parece decir que es la razón que debería de haber. Ahora, también es una realidad que en México siempre ha habido relación e influencia entre el Ejecutivo y la Suprema Corte. Siempre ha habido, ¿sí? Claro, el hecho de que de repente sea abierto cuando aún está en ejercicio, llama la atención, pero ya había pasado. Acuérdense de Fox y el Desafuero, ¿no? Esa reunión en la que estuvo la Suprema Corte y acordaron seguir con el proceso. Este, mm, entonces, bueno, ya sea el hecho de que se surja ahorita, claro, llama la atención y que deje entrever como que esa relación debería haber, pues también salta, pues. Pero una vez más, creo que lo que refleja es un proyecto político. Una vez más, se puede estar con un desacuerdo, pero es un proyecto político que en una medida está empujando Morena, ¿no? En donde el proyecto político, perdón por la redundancia, el proyecto político es el que marca el camino, es el que marca cómo ir hacia él y un poco marca la función que deben tener los límites que tienen algunos poderes, algunos funcionarios. No sé tú cómo vas llamando esta cuestión particularmente de esta relación de los poderes, digamos. En el caso de lo que pasó específicamente con López Obrador, cuando dice que, digamos, que en la Suprema Corte, bajo la presidencia, ¿no? Del magistrado Saldívar. Saldívar, Ajá, eh, dice un poco como estaba alineado con nuestros principios, es decir, probablemente él no dice, yo le dije que no lo hiciera, pero claro. lo que dice es, en algún otro lado dice, con la señora Piña todos están robando, pareciera que Saldívar puso algún freno al uso de ciertos recursos, ¿no? Que la señora Piña en la idea de somos autónomos, está todo, todos metan la mano, eso es lo que está diciendo. Y lo otro es con respecto a si liberaban o no, de una manera u otra, con medidas, caucionales o preventivas a ciertas personas acusadas de ciertos crímenes importantes, con un perfil alto. La idea es que López Obrador dice, cuando estaba Saldívar, esto no sucedía. Mm, Yo creo que así era como sucedía, pero lo que dice López Obrador no es eso. Lo que dice López Obrador da a entender, no es lo que él dice, pero da a entender que él le tiraba línea a la ujú, Suprema Corte. ujú, ¿Sí? Entonces, uno, es difícil tirar la línea a la Suprema Corte por varias razones. La autonomía no depende de quién es amigo o no como magistrado. La autonomía depende de que el presidente puede decirte, quiero que brinques sobre esa tablita, y si tú no brincas, el presidente no puede hacer nada así porque tu es. trabajo está seguro. Ujú, Lógica básica, ¿no? La autonomía del magistrado tiene que ver con dos, que sus ingresos no pueden ser tocados por el presidente, que su puesto no puede ser derogado por el presidente, y por lo tanto, no importa qué le diga el presidente, pasa por el Congreso. tendría que pasar por el Sí, Congreso, en último de los por eso. casos. Ujú, Pero
pero desaforar a un Pues, juez de la Suprema Corte, pues está complicado hacer un juicio político, ¿no? Entonces no pasa por ahí, ¿no? Pasa más bien otra vez, por la torpeza, dentro de su gran capacidad de comunicación del presidente, pues aquí es una torpeza, y es evidente, no lo digo yo, cuando uno ve lo que responde Saldívar, cuando van y le preguntan, oiga, el presidente dice, no, 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 eso no es cierto, ¿no? Evidentemente, lo que no dijo Saldívar, porque pues, ni modo de decir, el presidente dijo puras babosadas. O sea, el presidente lo que quiso decir esta ABC, pero como se le vuela ahí la lengua en su sí, plática esta de las mañanas, pues dijo una babosada, ¿no? Entonces, que si había línea o no, pues evidentemente no hay línea, porque yo le puedo decir al presidente de la Suprema Corte, mira, tiene que ser A, ¿no? Pero él tiene que convencer al resto exactamente, exactamente. dependiendo de la sala, o del pleno, ¿no? Entonces, no puede ser como tan automático el que Exacto. un presidente pueda tirar, No sería igual si este, si se reuniera con el Pleno de la Suprema Corte y entonces da línea y lo que él dice se hace. si ahí Ahí sí no sería es lo mismo. diferente, sí, sí, sí. Sí, ahí Ahí sería sí no hay diferente. autonomía. O sea, Bueno, sí habría institucional, pues, hay ¿no? institucional, ¿no? Lo que hay es De una jure, no alineación, de facto. sí, hay Sí, una alineación exacto. coyuntural, en ese caso, de la Corte a lo que pide el Ejecutivo, ¿no? Em, pero yo lo veo así, me parece que se hizo más grande de lo que tenía que ser, pero esto es culpa de López Obrador por su respuesta sonsa frente a lo que pasó. Saldívar dice, eso no sucedía, y entonces la pregunta es, en lugar de volcarnos de bruces sobre si sí o si no, es a ver, Ujú, tenemos pruebas de que sucedió. Es decir, si lo que dice López Obrador lleva directamente a que coaccionó a través de exacto, Saldívar a la Suprema Corte, ¿dónde están las pruebas? exacto. ¿No? Porque si todo está basado en las babosadas que dicen las mañaneras, pues entonces pues el mundo puede ser está lleno de elefantes rosas, no tiene sentido. Tiene que haber pruebas sobre eso, ¿no? Y por el otro lado, me parece que es un error porque se acaba mezclando con esta idea de la posibilidad de elegir a los jueces de la Suprema Corte, que yo creo que es mala idea y que no tenía que suceder, pero me parece que ensucia ese debate, ¿no? Porque la autonomía de los magistrados, si fueran electos, dependería también de que no puedan ser corridos por el presidente o por el Congreso de manera unilateral nada más, o nada más porque sí, que no pueden tocar la extensión de su estancia, ¿no? Como magistrados y que no pueden modificar su salario. ¿Sí? Ujú, En eso reside en realidad la autonomía del poder de decisión, ujú, del ujú. poder de decisión estrictamente de los magistrados en la Suprema Corte. Entonces, me parece que lo que acaba haciendo es ensuciarse, una cosa que podría haber sido pues, tal vez un debate interesante que yo esperaba que no llegara a nada, porque podríamos platicar de cómo hacemos para elegir jueces, pero en México jueces electos o no, no va a seguir sin funcionar el sistema judicial. Nadie que conozca yo, piensen ustedes, piensen en sus amigos, en sus familiares y demás, nadie que va a un juzgado deja de sacar dinero para hacer cosas, para que muevan sus casos, para que el juez se mueva de un lado o de otro. Es sentido común, no tiene que ver con hoy, con el López Obradorismo, tiene que ver con 50 años de que se mueve así, todo el mundo más o menos 80 aceptamos, años. ¿no? 80 años, digo, cada vez peor, pero cada vez Sí, más institucionalizado, sí, ¿no? Ya pareciera que no hay que verlo mal, es parte del procedimiento, que tienes que así meter es. dinero aquí Está y allá, normalizado totalmente. y estudiar derecho cuando vas a hacer cosas judiciales, Ujú, pues te toca entrarle, ¿no? Y parte de olvídate de la licenciatura aprendes de X poquitas cosas, la verdadera aprendizaje, el verdadero aprendizaje está en ir al juzgado y sí, saber ahí sí. con Así quién, es. cuánto nos toca, como Exacto. cuánto hay que organizar. Ese es el verdadero momento de conocimiento. Cuando uno lidia, otra vez, esa es mi experiencia, revisen su experiencia, cuando uno lidia con un abogado, lo más importante del abogado no es, a ver cómo, ¿aprendiste bien leyes? No, el asunto es cómo te mueves, quiénes son tus cuates y como cuánto nos va a tocar, Sí, ¿no? Así funciona, ¿no? Y entonces eso es lo que no vamos a poder arreglar, este,
si elegimos o no a los jueces, que creo que es el verdadero meollo del asunto. Y tampoco vamos a arreglar que los criminales salgan a la calle o que los manden a su casa a descansar Sí. mientras hay un proceso que se puede tardar 5 años. Entonces, me parece que el presidente con sus declaraciones poco inteligentes lo que hace es ensuciar todo este proceso, ¿no? Que Sí. está en las propuestas de modificación Ujú, legislativa ujú. constitucional que mandó al Congreso. Y entonces Exactamente. veamos si esas Solucionadas. reformas funcionan o no a partir de ya haber hecho tanto ruido sobre el ruido que ya está establecido con las campañas, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo ves? Sí, fíjate que algo que de hecho ha llamado la atención en muchos medios, particularmente cercanos o que simpatizan con la oposición, es que normalmente estamos acostumbrados a que los últimos meses, como 6 meses tal vez, incluso un poco más, del presidente saliente, no hay grandes noticias. Realmente quienes empiezan a estar en los medios, en las noticias, son los candidatos o candidatas, ¿no? Entrantes, por así decirlo. El saliente, ya con lo que pues acá, es como un lame duck, ¿no? Ya no hace casi nada, va como de muertito. En cambio, en esta ocasión, el presidente sigue siendo presidente, ¿no? Y eso ha llamado la atención, como, pues, ¿qué onda? Creo que esto tiene como dos lecturas, de alguna manera, que no son necesariamente antagónicas. Por un lado, dice la oposición, pues lo que pasa es que en su gran ego, ¿no? Él quiere seguir siendo la figura política, bla, bla, bla. Sin duda, eso puede ser, sin duda, ¿no? Pero también otra puede ser, yo lo pensaba hace un par de días, pues decía, López Obrador, en general, me parece inteligente en términos de estrategia política electoral, ¿no? Ha tenido como que buenas jugadas mayormente, aunque errores, por supuesto, ¿verdad? Burradas también. Entonces dije, ¿no será parte de esto, que lo haga a propósito, algunas cosas, otras coinciden, ¿no? Para que, digamos, el fuego se vaya mayormente contra él y no contra Claudia Sheinbaum. No sé, porque bueno, también algo cierto que estamos en los últimos días de este periodo De impas. de Sí. impas, ¿no? Ya el viernes inician las campañas. Otra vez nos vamos a llenar en todos lados de anuncios, de publicaciones, en fin, ¿no? Entonces, bueno, no sé si sea parte estratégica de López Obrador. Lo que es que, bueno, pues estamos ya, ¿no? Justamente ya días de que inician las campañas. Claudia Sheinbaum ha estado muy activa en medios de comunicación, con medios tradicionales y alternativos, cercanos a la oposición, cercanos a Morenas. Entonces, he estado muy activa Claudia Sheinbaum, presentando ahí algunas cuestiones. Yo siento que de repente en algunas cosas, lo cual me agrada francamente, se empieza a desmarcar de López Obrador, ¿no? Como decir, bueno, sí, pero somos el proyecto, pero yo también tengo como que algunas ideas propias, algunos objetivos, ¿no? Me da mucho gusto, espero que así sea, ¿no? Yo sí no creo mucho en Claudia, no porque sea bruta o sea bruta, sino porque se formó con López Obrador prácticamente, ¿no? Ujú. Entonces yo le vería mucho sentido justamente a que siguiera ese camino. Parece que lo va matizando, que francamente me agrada mucho, que bueno por ella. Este, y bueno, también un poco por ahí Xóchitl haciendo la lucha, evidentemente. Los números casi no se han movido, ¿no? ¿No? Yo creo que sí se van a mover. No creo que se muevan como para que gane Xochitl Gálvez. Yo no lo creo. Pero sí me parece que no van a ser los 30 puntos. Creo que no van a ser 30 puntos de diferencia. Creo que sí se va a cerrar. Pero bueno, vamos, ya empezamos el viernes. Una nueva etapa, la etapa final, digamos, ¿no? De las campañas. Y ahí veremos, pues, cómo se desarrollan, ¿no, Mando? Sí, estoy de acuerdo. La encuesta le da menos de 30 puntos. De encuestas, es decir, prorratear, digamos, todo el tipo de todas las encuestas le dan más o menos entre 22 y 25% de diferencia. Evidentemente hay quien la lleva a 30, 32. Eh, el asunto es
cómo se van a mover, ¿no? Ujú. Xochitl puede comerse votos de Morena, pero también puede comerse votos de MC. Sí. Movimiento Ciudadano puede comerse votos de las dos, haciendo que, aunque se achaparren las dos, pues la diferencia no se mantenga importante. Ujú. Pero es interesante cómo esas no se han movido y en la Ciudad de México está pasando algo que me parece que lo comentamos aquí en su momento sobre el espejismo del 2021. Creen que la idea de, ay, ya ganó la oposición en la Ciudad de México, miren, los vamos a quitar. Lejos de eso, me parece que ahí también los números están complicados para la Ujú. oposición. Otra vez, si la oposición logra arrebatar el Congreso a Morena, me parece que sería un gran resultado Ujú. en la Ciudad de México. Ya si ganan Ujú. la jefatura, pues aún mejor, ¿no? Pero no se ve, los números Muy de difícil. ninguna de las encuestadoras Yo creo da que va a para estar, va a eso. estar dividido otra vez, va a estar dividida de nuevo la ciudad, yo creo. Yo creo que vamos a ver que el 2021, yo sigo insistiendo en eso, y me retractaré si no pasa, que el 2021 es un espejismo. Esa división que vimos en 2021 no se va a repetir. Es decir, va a haber una mayor, porque además es importante decirlo, em, es que Morena no ganó, no sé, Cuauhtémoc. Ujú. Pues sí, pero Morena ganó Iztapalapa. ¿Entienden la diferencia de cantidad de Claro, gente que gobiernas? Si es que es 1-1, no es 1-1, 1-1 es en el imaginario de que son una alcaldía en unidades, Italia, pero no son, pero claro. en términos de poder político no representan lo mismo, Ujú. ¿no? Entonces tú puedes controlar a Benito Juárez, ajá, sí, hello, y después, ¿cuántos votos vas a sacar de ahí? ¿Cuántos vas a sacar de Tláhuac y de Iztapalapa, Ujú. ¿no? Entonces tienes que políticamente para gobernar esta ciudad, controlar los espacios, las alcaldías, donde más Más densamente gente, poblados. pues sí, más Ujú. densamente poblados. Si no, pues son medio de chocolate. ¿Por qué? Porque puedes tener dividida en dos, en color, tus colorcitos ahí usados para dividir en dos la ciudad, pero Morena sigue controlando el Congreso. ¿Por qué? Porque gobiernan a más gente. Punto. Sí, Entonces, hay que entender esa lógica y, y desde la oposición lo que tienen que entender es, esto que ganamos es raquítico, no funciona, no nos da mucho. Lo que tenemos que hacer es impulsar nuestras candidaturas en los espacios en donde ellos tienen agandallados. Morena tiene agandallados ciertos espacios, hay que minarlos, ¿no? Hay que minarlos porque no les vamos a poder quitar Iztapalapa, ahorita menos, les vamos a poder quitar Iztapalapa, pero, porque en el 21 les quitaron Tlalpan, ¿no? ujú. Bueno, Tlalpan cae en manos del PRD, literalmente, de una perredista. em, pero lo que queremos hacer es minar votos, ¿no? De esos otros espacios de Morena, porque eso les quita verdadero sustento político en la ciudad. Mientras yo nada más les quite una alcaldía, o dos, o tres, o cinco, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los alcaldes no tienen capacidad para nada. Ahora resulta que no pueden ni siquiera pavimentar bien si no piden permiso. Entonces, todos los que vivimos en esta ciudad estamos presos de que estos mensos no puedan cabildear bien con el poder central. Y entonces las ciudades parece, tienen baches lunares, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque son incapaces, porque nosotros como ciudadanos no podemos ir con el alcalde o la alcalde y decir, oye, no me has, te van a decir, no, es que el gobierno central no tiene ninguna capacidad, mucho menos capacidad de ser un freno, pues, de ser un contrapeso, ¿no? Ujú. El único contrapeso es el Congreso y por eso tendrían, insisto, que trabajar en Sí, tratar de obtener la mayor cantidad de curules en el Congreso local así es. para ser un verdadero contrapeso. Sí, Otra vez, no importa si el PAN, el PRI gobiernan la mitad de la ciudad en términos de alcaldías, si no tienen las curules suficientes. claro. ¿No? Entonces, bueno, eso así lo veo yo. Las campañas, ya vi los spots que me parece que salen el primero ya públicamente. Ujú. Los primeros spots ya hablan sobre seguridad. Eh, las dos, pues, ya lo habíamos dicho, son escuetas, no son muy buenas hablando, no son, se ven una medio robot y la otra es medio botarga de sí misma, entonces, no funciona. Me parece mala idea como lo hicieron con Xochitl, ya lo verán y espero que generen su propia opinión. Este primer comercial, ¿no? Que van a sacar, ella va caminando con gente detrás y va hablando. Y es muy difícil hacer eso, grabar una escena así.
requieres como mucho profesionalismo porque requieres que tu voz sea muy clara a pesar de que estás hablando. Caminar, esperar que la masa responda más o menos a lo que está diciendo, sino que y no parecía que te están tirando de loca y ellos están en una cosa y tú estás hablando de otra. ¿Sí me explico? O sea, hay como elementos de actuación muy importantes que tienen que ver en ese tipo de escena y me parece que la ponen ahí y no, yo no creo que tenga este alcance. Y otra vez, si pensamos en el voto duro de Morena y empezar a rascarle para quitarle un poco, ese tipo de propaganda no me parece que funciona. Con esa, ¿va a traer a la clase media que está en descontento? Sí, pero pues esa más o menos está amarrada por la oposición. No sé si por ellos o por MC, pero está amarrada por la oposición. Pero lo importante aquí es el voto duro. Me parece que tienen Sí, que modificar un poco el cómo le van a entrar sin hacer parecer a Xochitl Gálvez como muy fresca y demás, porque no es la idea. La idea es pensar en otro tipo tal vez de oposición más victimizada por parte del gobierno, ¿no? Y demás, vamos a ver cómo lo hacen. Pero bueno, ya están, vamos a volver a vivir. Hoy es el último día de febrero porque el día de mañana es de chocolate. Es el día de la migaja, del migajón, del desperdicio, porque pues juntamos las horas que vamos perdiendo en los años y le exactamente. juntamos el 29, es la basurita del desperdicio, ¿no? Ese día es el día que nos sobra, ¿no? Y pues el viernes primero, Sí, ahora sí con todo otra vez, ya estamos cansados de las campañas, porque ahora parte de lo que decías, Miguel, del asunto de que el presidente se vuelve importante en la campaña, de manera muy evidente, también tiene que ver con que son muy largas, ¿no? Entonces, sí, cuando alargas tanto las campañas, pues mismo que el presidente deje de ser presidente, ¿no? Y nos vamos a atravesar con esta otra cosa que la verdad es que no entiendo y ya con eso termino, que hemos sobre legislado ujú, sobre las campañas, ¿no? ujú, Entonces, ujú, lógica básica. Uno participa en un estado, en una democracia liberal, porque uno escoge a alguien para ujú, tomar las riendas del país, de ujú, la administración pública y que ujú. tome buenas decisiones. Tomó buenas decisiones, que me diga qué buenas decisiones tomó, para yo decidir si lo bajo porque lo hizo mal, o si lo mantengo al partido, ¿no? Al Claro, claro, siguiente, o en casos de reelección, si lo reelijo sí. por hacerlo. Solamente en un país tan torpe puedes decir, en las campañas el gobierno no puede mostrar lo que hizo. Pues es la idea. Pues sí. La única idea de que yo participe con mi voto en la democracia liberal es que yo pueda castigar al que lo hizo mal Y o premiar al premiar, que lo hizo bien. claro, Y para hacer eso, el gobierno tendría que mostrarme lo que hizo todo el pero no tiempo. puede. Pero no puede. Sí. Entonces, ¿cómo lo califico? Con lo que yo supongo, pero no tiene chance de mostrar. Todos los gobiernos de democracia liberal occidentales, ¿no? Estados Unidos, los europeos, todos muestran sus logros de manera como parte de su campaña política, ¿no? Porque la idea es vota por mí para que sigamos Así por es, este camino, así ¿sí? es. En México no. En México eso está prohibido, entonces es una tontería. Evidentemente tiene una historia de Así que en es. algún momento se hizo abuso de ello Mm, y se podría hacer abuso de ello. Que hiciera abuso Morena hoy no me extrañaría, pero habría que encontrar una manera de deshacerse del abuso sin legislar y claro, clausurarlo de manera claro, completa, es ¿no? el exceso. Entonces, eso es lo que nos va a faltar. Vamos a tener campañas que digan de cosas, pero que no puedan decir lo que han hecho, que el Estado, los gobiernos en curso no puedan decir lo bien que han hecho, y entonces tengamos, pues otra vez, información medio chafa y más bien con los riñones, Muchos editoriales, por vayamos a, supuesto. Ujú, vayamos a votar, ¿no? así ¿Eh? es. Pues nos Pues, vamos, Amando. pues sí, Despedimos este episodio del Podcast de los Político. Ya una vez más aquí en el video también. Y pues nos vemos pronto, ¿no? en un par de semanas, cuídense mucho y abróchense los cinturones que empiezan las verdaderas campañas. Hasta luego. Exactamente. Hasta luego.